de Cristo, hermanos, y bienvenidos en esta mañana gloriosa y hermosa. Hermanos, aunque no estemos aquí todos juntos, estamos en un espíritu, el Espíritu de Dios que nos une en una voz. Y esta mañana los invito, hermanos, que se pongan de pie y alaben al Señor con nosotros. Aunque el clima afuera esté frío, el fuego del Señor vive en nuestros corazones. ¿Por qué no alaba al Señor? Levanta sus manos y esta mañana, Señor, venimos ante ti a darte la honra y la gloria, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a otro domingo, Señor. Nos trajiste otra vez por una semana, Señor. Nos diste las fuerzas, Señor. Fuiste tú y solo tú, Señor, y esta mañana te queremos dar toda la honra y la gloria, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. ¿Por qué no le da palmas al Señor en esa mañana? Levanta sus manos, mueva sus mesas, sus sillas, y ahí donde esté, alabe al Señor, porque Él solo merece. Aleluya, Señor, te alabamos, Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Una vez más, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan
dejes apagar el Espíritu Una vez más pedimos al Señor Santo que venga a de nuestra Dios. casa, manda el fuego. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, Solo habrá el gozo del Señor y su paz en nuestras vidas. No más tristeza, no más Y dolor. cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Aleluya, Señor. Esperamos ese día glorioso, Señor. Que estemos en tu presencia, Señor. Que te alcancemos, Señor. Y estemos en tu gloria eternamente, Señor. Te alabamos, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y sabemos que solo en ti encontramos paz en la tormenta. Encontramos fuerzas cuando la necesitamos, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor. Y yo en esta mañana me uno con mis hermanos a alcanzar tu presencia, a estar contigo. Y con mi fe yo te alcanzaré, Señor, con nada más, pero con mi fe, con mi corazón y mi alma, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad.
te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Hermana, en esta mañana rinde tu corazón al Señor y ten fe, hermano, que un día estaremos en su gloria preciosa. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Únase con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, solo las voces. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Aleluya, Señor. Cristo, hermanos, estamos felices en este día, porque estamos en la presencia de Dios una vez más en este día, gozándonos y alegrándonos en su presencia, y damos gracias a Dios porque Dios nos concede una vez más poder estar delante de su presencia con el deseo, el propósito de adorar a nuestro Dios en este día. Estamos felices porque Dios nos permite una oportunidad más para poder nosotros adorar, alabar y bendecir su nombre. El Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que a través de los medios electrónicos nos están observando en este día, y en cualquier lugar del mundo, si alguien nos está observando, que
Dios le bendiga en este día. Hermanos, estamos felices y vamos a continuar hacia adelante juntos, alabando y honrando el nombre de nuestro Dios. Sigamos orando por nuestro pastor, su familia, su esposa, por cada uno de los hermanos de esta congregación, ¿verdad? Que cada uno de nosotros juntos, hermanos, podamos continuar hacia adelante, alabando y adorando el nombre de nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Él es poderoso, Él está con nosotros en este día y a Él le damos la gloria, la alabanza y la adoración, hermanos, y estamos felices porque Dios nos concede un día más. Yo creo que cada día que Dios nos concede es una oportunidad que Dios nos da para reflexionar y mirar que Dios es bueno, que su misericordia es grande, y cada día que Dios nos da de vida necesitamos, hermanos, aprovecharlo para poder nosotros reflexionar y acercar nuestra vida a Dios más, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos no muy buenos, pero Dios es bueno y Dios está con nosotros y vamos nosotros a seguir caminando. Yo creo que el Señor nos va a ayudar para poder nosotros seguir hacia adelante con la ayuda y el favor de Dios. Si es tan amable, ahí en su casita o en cualquier lugar, si le es posible, vamos a leer una porción de la palabra de Dios para honrar a nuestro Dios, y con ayuda de Dios y el favor de Dios vamos a tratar de impartir un pensamiento en esta mañana, y deseo que a través de la gracia de Dios podamos ser de bendición y que Dios bendiga su vida y su corazón ahí donde usted está. Vamos a leer en Tito capítulo 2, el verso 11 al 14. Y hermanos, para honra y gloria de Dios, si usted puede hacerlo, abra su Biblia y vamos a leer juntamente para honra y gloria de nuestro Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Vamos a orar, hermanos, y enseguida con ayuda de nuestro Dios voy a tratar de impartir un pensamiento de ahí con el favor de Dios. Damos gracias juntamente los que estamos aquí y ahí en su casa. Si usted está, hermano, escuchando, pues incline su rostro y vamos a orar y rogar el favor y la dirección de nuestro Dios en este día. Bendito Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia para darte honra y gloria, alabanza, adoración y reconocimiento a ti, dar gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Señor. Padre, rogamos tu gracia, tu dirección, Señor. Te ruego tú bendigas tu pueblo en una manera especial, cada persona, cada hermano que va a estar escuchando el mensaje de tu palabra a través de los medios electrónicos, en cualquier lugar del mundo, Señor, donde se encuentre, que tú le bendigas a través del consejo de tu palabra, porque tu palabra es poder, es verdad y es vida, Señor. Unge mi labio, mi mente, mi corazón y concédeme tu gracia, Señor. Ayúdame a ser un vaso para tu gloria y tu alabanza, y que tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo rogamos todo. La gloria y la honra es tuya desde ahora y para siempre, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a proseguir hacia adelante y tratar de impartir un pensamiento de esta porción bíblica que me llamó la atención, que tocó mi corazón, y le intitulé este mensaje: alcanzados por su gracia. Pueden ocupar su lugar y vamos a tratar de impartir un pensamiento en esta tarde de ahí, con el favor y la gracia de nuestro Dios. Y hermanos, esperamos ser de bendición a cada una de las personas que van a estar escuchando, y que el Señor bendiga la vida y el corazón de cada uno de los que van a estar escuchando este sermón o este consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es muy linda y siempre va a tener un consejo apropiado para nosotros. Entonces, antes de impartir y expresar el pensamiento que deseo expresar, leímos en el libro de Tito, y quizás sea bueno preguntarnos y saber
qué era lo que hacía Tito o quién era Tito. Tito, hermanos, fue un pastor, un hombre joven que Dios llamó y Pablo estableció en cierta área. Dice que Tito era un pastor en la iglesia de Creta. Pablo se hace mención de él en el mismo libro de Tito, en el capítulo 1, el verso 5. Y el nombre de Tito es mencionado 13 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo hace mención cerca de Tito y de Timoteo y los llama sus hijos en la fe. Hombres que apoyaron la obra de Dios y sirvieron a Dios juntamente con el apóstol Pablo. Y vamos a tratar de impartir este pensamiento en este día con el favor de Dios, ¿verdad? Y porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y muchas veces leemos y quizá no meditamos y pensamos, y leyendo esta porción, pensando en ella, vino a mi mente acerca de la gracia. Muchas veces leemos la palabra de Dios y quizá no analizamos a fondo, pero la palabra gracia la va a encontrar en muchas porciones bíblicas, se encuentra en varias porciones bíblicas, y vamos a tratar de explicar un poquito acerca de la gracia de Dios. Pero antes de entrar más a fondo sobre la gracia de Dios, deseo que miremos en realidad lo que acontece o lo que acontecía en nuestra vida antes de venir al Señor. Antes de nosotros ser alcanzados por la gracia y el favor de Dios, ¿qué era lo que estaba pasando en la vida del ser humano o qué es lo que acontece en la vida del ser humano? Y la palabra de Dios nos deja mirar algo muy importante. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el verso 1 y 2, nos deja mirar algo muy importante, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros podemos mirar la condición de la vida del ser humano antes de venir a Cristo, porque Él nos dio vida. Y cuando hace mención de que Él nos dio vida, y quizá alguien se pregunte como ser humano, ¿cómo es que Él nos dio vida si nosotros estamos vivos? Pero cuando la palabra de Dios menciona que Él nos dio vida, se está refiriendo a lo espiritual. El ser humano sin Dios está muerto, hablando espiritualmente, y Él nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Nosotros estábamos muertos en los pecados, en los delitos de nuestra vida, de nuestra maldad, y Él trajo vida a nuestro ser. Él nos dio vida, Él nos sacó de la muerte y nos dio vida por su gracia. Entonces, hermanos, podemos mirar y entender la grandeza y la misericordia de Dios para con nosotros, su favor. Que nosotros, hermanos, estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Dios nos trajo y nos dio vida. Dios nos alcanzó por su gracia y nos dio vida. Muchas veces nosotros quizá usamos una palabra y decimos una palabra cuando yo estaba buscando de Dios, pero yo quiero decirle en este día que nosotros no estábamos buscando de Dios. Dios estaba buscando de nosotros, y Dios en su gracia nos alcanzó y nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios hizo algo glorioso en nuestra vida. Dios hizo algo maravilloso en nuestro corazón, y hoy podemos, por la gracia de Dios, entender que tenemos vida y tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, y solamente Dios lo puede hacer posible. Dios hizo cosas o ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Dios primeramente nos da vida porque estábamos muertos. Dios, hermanos, para poder transformar o tocar o entender
nosotros la grandeza de Dios. Dios tocó nuestra vida, tocó nuestra mente, nuestro entendimiento y nos dio vida, y podemos entender ahora que hay un Dios, que hay un Salvador, y Dios siguió trabajando en nuestra vida, y Dios hace algo maravilloso a través de su presencia, a través del consejo de su palabra, a través de su poder, de su gracia. Y nos dice Pedro de la siguiente forma en primera de Pedro 1:23: siendo renacidos de simiente no corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos ha hecho renacer de nuevo de una simiente incorruptible, no corrupta, de una simiente incorruptible. Y eso nos deja mirar que lo que está diciendo Efesios, que estábamos muertos, ¿verdad? Y Él nos dio vida, Él nos sacó de la muerte. Y acá Pedro nos está diciendo que nos hizo renacer de nuevo, de una simiente incorruptible. Quiere decir que, hermanos, Dios ha estado haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Renacer de nuevo. Algo que ya estaba nacido, pero volvió ¿a qué? A renacer. Y ahora renace de una simiente incorruptible, no corrupta, de una simiente limpia, de una simiente que se puede acercar a la presencia de Dios para adorar, alabar y bendecir y exaltar el nombre precioso de nuestro Dios. El propósito de Dios, el deseo de Dios, hermanos, para el hombre es que el hombre le alabe, es que el hombre le glorifique, es que el hombre le reconozca, que el hombre entienda que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es Señor y que Él merece toda adoración y toda alabanza. Y gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha hecho maravillas y hoy entendemos que Él es grande y poderoso, que Él es soberano y Él merece adoración y alabanza. Y a Él le damos toda la gloria y la alabanza en este día, y damos adoración porque Él es digno de ser alabado y de ser exaltado, y la gloria y la honra es para el Señor. Y prosiguiendo hacia adelante, hermanos, para poder llegar y expresar un poco más a fondo el pensamiento de la gracia de Dios, deseo ir mirando otras porciones que quizá nos van a dejar entender y comprender mejor lo que es la gracia de Dios. Primera de Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, está hablando en algo espiritual. Ahí no tiene nada que ver el hombre. Dios nos hizo renacer por su gracia, por su misericordia, no de voluntad humana. El hombre no tiene nada que ver en lo que es lo espiritual. Es Dios tratando con el ser humano en lo espiritual directamente, porque el único que puede tocar ciertas áreas del corazón del hombre es el Señor Jesucristo, y nadie más puede tocar, solamente Él. Y es lo que el Señor hizo un día. Dios tocó nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestra mente, y ahora nosotros podemos entender que hay un Dios, que hay un Salvador, y a Él le damos la gloria y la alabanza y la adoración en este día, porque Él ha hecho grandes maravillas en nuestra vida, y a Él lo estamos adorando en esta mañana, porque Él es bueno y su misericordia es grande para con nosotros. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, es maravilloso lo que Dios ha hecho, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios en su gracia, Dios en su misericordia nos ha hecho nuevas criaturas. Una nueva criatura, una nueva creación, hablando en lo espiritual. Ahí no tiene nada que ver lo humano, está hablando de lo espiritual. Y Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, grandes maravillas. El lado divino de la salvación, en último, no depende de la voluntad de un hombre que se produzca la salvación, sino de la voluntad de Dios. El único que puede, hermanos, traer a la vida del ser humano salvación se llama Jesucristo. El hombre puede hacer cierto trabajo. El hombre puede testificar de las maravillas de Dios. El hombre puede hablar de las grandezas de Dios.
Pero el único que puede salvar y tocar una mente, un corazón y transformarlo se llama Jesucristo. Es el único que puede llegar al corazón del ser humano y hacer un cambio y abrir el entendimiento, el razonamiento, para que el hombre conozca y reconozca que hay un creador que formó los cielos, la tierra, el mar, el universo, y que Él merece adoración y merece gloria, merece alabanza, y Él lo estamos honrando en este día. Porque Él es bueno. Su misericordia es grande para con nosotros. Por su misericordia estamos en pie en este día, en este lugar. Por su misericordia nos movemos. Por su gracia, hermanos, tenemos vida y redención para nuestra alma. Y a Él lo adoramos y lo bendecimos, porque Él es bueno y su misericordia es grande con nosotros. Gloria al Señor. Y hermanos, Dios es precioso, es lindo con cada uno de nosotros. Y para poder ir introduciendo un poco, hermanos, ese pensamiento, Dios en Juan 3, 6 al 8 nos deja mirar un poquito más. Hay otra porción que nos habla y nos deja mirar acerca de lo que es lo espiritual. Lo que es nacido, dice, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hablando el Señor con Nicodemo, Dios le hace una aclaración a este hombre. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Son dos cosas diferentes. Lo que es de la carne es carne, pero lo que es del espíritu es espíritu. Y el que, hermanos, ha recibido el mensaje de Dios y ha renacido de nuevo, tiene vida eterna en sí mismo por la gracia y el poder de Dios, porque Dios le ha dado vida, porque Dios nos sacó de la muerte y nos trajo y nos dio vida juntamente con Cristo. Y por su gracia, hermanos, estamos en pie y hemos recibido la bendición de Dios para nuestra vida, y damos gloria y honra al Señor y damos gracias a Dios porque Dios nos ha hecho renacer de una simiente incorruptible. Amén. Y los que hemos experimentado el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, podemos entender, hermanos, que Dios ha hecho una maravilla en nuestras vidas, que Dios es real, que Dios es maravilloso y que Él puede hacer cosas grandes y extraordinarias. Gloria al Señor. Hay cosas, hermanos, que podemos analizar y podemos pensar. Yo no sé si usted ha pensado, usted se ha puesto a analizar su vida pasada, no su vida nueva en el Señor, su vida pasada, hermanos. Si nosotros analizamos la vida pasada y nosotros miramos un poquito en la vida pasada y nos damos cuenta que Dios en realidad ha hecho misericordia con nosotros, porque la palabra de Dios dice bien claro, hermanos, donde leímos en el pasaje de Efesios, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros sin Cristo, hermanos, estábamos muertos. No teníamos vida, y no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. Espiritualmente nosotros estábamos muertos. No había esperanza en nosotros. Y nosotros, hermanos, nos criábamos con cierta ilusión, o teníamos cierta ilusión o ciertos pensamientos de que un día muriendo nos íbamos a ir con Dios, pero la realidad de las cosas no es esa. La palabra de Dios es bien clara, y la palabra de Dios dice que si una persona, hermano, no recibe a Dios en su corazón, esa persona no puede tener vida, porque el único que puede traer vida al corazón del ser humano se llama Jesucristo. Cuando el ser humano recibe a Dios en su corazón, ese ser humano tiene vida nueva. Y viene una vida nueva hablando en el sentido espiritual, no en lo físico. Porque Dios, hermanos,
se interesa por lo espiritual, y no es que no se interese por lo físico, pero Dios quiere que nosotros mantengamos una buena relación en lo espiritual con Dios. Dios desea, hermano, que usted y yo vivamos cerca de la presencia de Dios cada día, cada momento, y más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Podemos, hermanos, mirar las circunstancias alrededor del mundo, y eso nos tiene que hacer pensar en acercar nuestra vida a Dios cada día más, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Quizá alguien esté pensando en el tiempo que estamos viviendo, que las circunstancias que estamos pasando, viviendo en esta época, va a haber cambios y esto se va a mejorar. Pero yo le quiero decir en este día que esto no se va a mejorar, y que vienen cosas, hermanos, más crueles a este mundo, cosas más tremendas, y que nosotros cada día que Dios nos está concediendo vida tenemos que prepararnos y acercar nuestra vida al Señor, porque vienen cosas más difíciles, cosas más duras. La gente está esperando que todo esto pase y que todo esto se pare y que todo esto termine y que las cosas sean como antes. Pero yo creo que las cosas de aquí en adelante no va a ser como antes, que las cosas van a ir empeorando, y todo esto debemos de analizarlo y que nos ponga a pensar que nosotros debemos de acercar nuestra vida a Dios, que debemos de buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón, humillar nuestra alma delante de la presencia de Dios, porque el tiempo se está haciendo cada día más malo y el tiempo se está terminando, y tenemos que acercar nuestra vida a Dios. La palabra de Dios nos enseña en Tito 3, 5 a 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros no estábamos haciendo cosas buenas, nosotros no estábamos haciendo cosas justas, nosotros no estábamos haciendo las cosas que eran correctas ni agradables a Dios. Dios nos dio salvación por su gracia, porque Él quiso darnos. Él tocó nuestro corazón, hermanos, Él tocó nuestra vida a través de su gracia y su misericordia, y Él trajo vida a nosotros y nos sacó de la muerte. Nosotros no estábamos haciendo cosas buenas. El hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. El hombre sin Dios vive una vida, hermanos, atroz, una vida llena de maldad, una vida llena de perversidad, una vida alejada de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Y el hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. El hombre, para que pueda hacer las cosas correctas, tiene que venir a la presencia de Dios. Tiene que haber un cambio de parte de Dios en la vida de ese ser humano, para que ese ser humano pueda hacer las cosas que son correctas. Solo Dios puede transformar la vida, el corazón del ser humano. Solo Dios puede cambiar nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, y encaminar nuestro corazón a las cosas que son correctas para poder hacer lo que es correcto. Porque la palabra de Dios nos está enseñando y nos está dejando mirar. Dice Tito que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su gracia, por su misericordia y su grande amor, Él nos salvó. Nosotros no estábamos haciendo cosas correctas. Nosotros estábamos haciendo las cosas incorrectas. Y nosotros estábamos, hermanos, muertos, creyendo, que estábamos bien. Yo, antes de que el Señor tocara mi vida, mi corazón, yo creía que yo estaba bien. Yo creía que estaba correcto lo que yo hacía. Yo creía que todo era normal, y yo pensaba en mi corazón que el día que yo me fuera a morir, me arrepentía y ya me iba a ir al cielo. Ese era mi pensamiento. Yo decía: no fumo, no tomo, no ando en ningún lugar, no ando haciendo cosas malas. Cuando no hablaba una palabra buena. Y el hombre que no ha sido tocado por Dios vive pensando de esa manera, creyendo que
Él se va a ir a la presencia de Dios al morir, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos dice que si Dios no hace una obra en nuestro corazón, Dios no toca nuestra vida, Dios no transforma nuestro corazón y mantenemos una relación permanente directamente con Dios, no vamos a alcanzar salvación, porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un mediador entre los hombres, se llama Jesucristo. El único medio para llegar a la presencia de Dios se llama Jesucristo, y tiene que haber un arrepentimiento en el corazón del hombre, y tiene que haber un cambio, una transformación, una relación entre Dios y el hombre, para que el hombre pueda llegar a la presencia de Dios. Menos no vamos a llegar. Mucha gente está afuera así pensando lo mismo que yo pensaba. Me muero y me voy a ir al cielo, nomás me arrepiento antes de morirme. ¿Y qué seguridad tiene usted de poderse arrepentir antes de morir? ¿Qué seguridad tiene? Porque hay veces que alguien fallece y es instantáneamente y no tiene tiempo de decir nada, ni de dar gracias, ni de pedir perdón, ni de nada. No tiene tiempo de nada. Una muerte instantánea. ¿Qué seguridad hay de que se pueda una persona antes de morir se pueda arrepentir y pueda pedir perdón? No hay ninguna seguridad. Nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día misericordia y pedirle perdón y estar en comunión con Dios. Por si algo pasa, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, de ir a su presencia. Pero el hombre que vive sin Dios, ¿qué esperanza le abriga o qué esperanza tiene en su corazón? Una esperanza propia que nace quizá de su propio pensamiento, pero no según el consejo de Dios, porque la palabra de Dios es clara. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Él nos sacó de la muerte, y para ser un poco más específico, Él nos sacó del infierno, porque automáticamente una persona, perdóneme, quizá es duro y es fuerte, pero una persona que no tiene a Dios en su corazón, automáticamente lo miramos caminando aquí en este mundo y haciendo cosas, pero si no tiene a Dios en su corazón, automáticamente para allá va, para ese lugar. Y necesitamos reflexionar, hermanos, los que hemos sido tocados por Dios, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Necesitamos reflexionar en estos días que estamos viviendo, cómo está nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios, cómo está. ¿Cómo estamos llevando nuestra relación con Dios en estos tiempos que estamos viviendo? Porque estamos viviendo tiempos difíciles y desgraciadamente mucha gente se está olvidando en realidad de lo que enseña el consejo de Dios, de cómo debemos comportarnos y vivir. Mucha gente se está descuidando de buscar el rostro de Dios, de alabar a Dios, hermanos. El tiempo que estamos viviendo, yo creo que es el tiempo más oportuno para acercar nuestra vida a Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo creo que es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de humillar nuestra alma delante de la misericordia de Dios. Es tiempo de derramar nuestro corazón delante de Dios y suplicarle y rogarle misericordia, porque necesitamos la misericordia de Dios en estos tiempos y todo tiempo, en cada momento. Necesitamos la misericordia y la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, donde quiera que vayamos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su cuidado y necesitamos buscar su rostro con diligencia, hermanos, cada día, buscar su misericordia, humillar nuestra alma delante de su presencia, porque el único que va a poder hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida se llama Jesucristo. El único que nos va a poder sacar vencientes en este mundo se llama Jesucristo, y si nosotros lo buscamos, Él nos va a llevar victoriosos hacia adelante. Y yo le animo para que acerque su vida a Dios y busque de la presencia de Dios. Entonces, siguiendo, Tito dice la palabra de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, hablando del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Dios nos ha dado herencia juntamente con Cristo por su gracia.
Herencia, hermanos, riquezas grandes, indiscutibles, cosas que no entendemos, que no alcanzamos a percibir porque estamos limitados, pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros preparadas y nosotros debemos de esforzarnos por permanecer fieles a Dios. No se mueva de lo que ha recibido, no se mueva de buscar la misericordia de Dios. Hermano, no deje que a su corazón lleguen cosas que no son correctas, porque algo malo y grande y malo se está moviendo en el mundo. Un engaño tremendo en estos momentos allá afuera. Pero la palabra de Dios es verdad, hermanos, y dice que Él nos sacó de la muerte y nos dio vida. Y si Dios tocó nuestro corazón es con el propósito de darnos redención, porque nosotros no estábamos buscando la presencia de Dios, Él nos encontró a nosotros. Nadie buscaba a Dios, Dios estaba buscando tener un encuentro con nosotros, una relación con nosotros. Y gracias a Dios por su misericordia. Dios es paciente. Y leí un pensamiento, una nota. La salvación viene de Dios, no viene porque el hombre la pueda impartir o el hombre la pueda dar. El único que puede dar salvación es Jesucristo. Y pensando en esto, yo me recuerdo con los años pasados cuando empezaron a estudios bíblicos en el hogar donde yo vivía. Me llevó hasta allá esta porción en años pasados a pensar. Había como 13 jóvenes recibiendo estudio bíblico. 13. Y de esos 13, el único que fui a la iglesia y fui alcanzado por la gracia de Dios fui yo. Y yo me siento feliz por eso y agradecido con Dios, porque yo entiendo ahora y comprendo, hermanos, que si Dios no hace una obra en el corazón, no va a pasar nada. No importa que le enseñen toda la Biblia, pero si Dios no trabaja en el corazón del ser humano, no pasa nada. Pero cuando Dios toca el corazón, toca la mente del ser humano, algo pasa, porque Dios es grande en amor y misericordia, y Él quiere, hermano, la bendición para el hombre. Dios quiere el bien para el hombre. Dios quiere que el hombre obtenga redención, que el hombre, hermano, no vaya a la condenación, que el hombre sea libre del juicio que viene sobre el mundo entero. Y gracias a Dios porque Dios ha tocado nuestro corazón. Hoy tenemos una esperanza, y esa esperanza a veces es la que nos motiva, hermanos, para seguir adelante, porque muchas veces, hablando humanamente como seres humanos, nos cansamos, nos fatigamos y a veces nos desanimamos. Pero hay una esperanza en nuestro corazón que nos alienta y nos motiva y nos lleva hacia adelante a buscar la presencia de Dios, hermanos. Y si nosotros analizamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Dios ha hecho grande misericordia. Grande misericordia. Y nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Yo creo que si alguien debe estar agradecido con Dios, debemos ser nosotros. Miremos cómo vive el mundo, miremos cómo se mueve el mundo, miremos cómo está el mundo. Hermanos, Dios ha hecho misericordia con nosotros. Gracias a Dios porque Dios nos sacó de allá. Hoy tenemos esa esperanza de salvación, de redención, porque Dios nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa. Dice la palabra de Dios: estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos, estábamos muertos en nuestras maldades. Y si moríamos sin Cristo, íbamos derecho a la condenación. No había esperanza de redención. No había esperanza de poder ir a la presencia de Dios. Y si había una esperanza, porque a veces el hombre, como digo, de sus propias ideas o pensamientos se quiere justificar y se crea ilusiones. Oh, el día que yo me muera me voy al cielo, pero no es así. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña cómo es, hermanos, el propósito y la voluntad de Dios, que el hombre venga a Él para que el hombre pueda alcanzar salvación. Es como si yo le dijera a alguien: voy a ir a la luna. ¿En qué vas a ir a la luna? No tengo una nave para ir a la luna. Yo voy a ir a la luna, pero no tengo una nave especial para llegar a la luna.
Y el hombre sin Dios es lo mismo como decir, yo voy a ir a la presencia de Dios. Si no tiene a Cristo, no puede llegar a la presencia de Dios. El único que lo puede llevar a la presencia de Dios se llama Jesucristo. Es el único que nos puede llevar allá. Por su gracia y su misericordia, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el cual nos trajo redención. Y es el único que nos puede llevar allá. Entonces dice la palabra de Dios enseguida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Usted se ha preguntado qué quiere decir la palabra gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque ahí especifica bien claro Pablo, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras, no es por lo que nosotros hemos hecho para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo soy bueno, yo soy mejor que aquel, yo hago cosas buenas. No es por eso, es por la gracia y la misericordia de Dios, no es por lo que nosotros hacemos. Es por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, ahí mismo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios nos hizo a nosotros, Dios nos formó a nosotros. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios formó al hombre? Bueno, el propósito es para que andemos en su voluntad, para que le adoremos, para que le alabemos, para que le exaltemos, para que le honremos. Ese es el propósito de Dios, para que sirvamos a Dios con un corazón, hermanos, agradecido. Gracias a Dios, usted puede observar, yo cada día que salgo para trabajo o ando para algún lugar, usted va a mirar cada día más gente en las calles, sin hogar, sin comida. ¿Por qué están ahí? Solo Dios sabe por qué causa están ahí. Y eso me hace sentir a mí gratitud y darle gracias a Dios, porque tenemos, hermanos, un techo donde vivir. Tenemos comida, tenemos un hogar. Y la gloria y la honra al Señor, y darle gracias al Señor, y que Dios tenga misericordia, porque esas personas están ahí. ¿Por qué causa? No sé. Y nosotros podemos sentirnos felices porque Dios ha traído redención a nuestra alma, nos ha dado salvación a nuestra alma, pero no solo eso, nos ha dado también bendiciones materiales, y tenemos un hogar donde vivir, tenemos, hermanos, comida, tenemos sustento, tenemos abrigo, y gracias a Dios por ello, porque Dios lo puede hacer solamente. Entonces, hermanos, cuando Dios ha redimido nuestra alma, ha perdonado nuestros pecados, vienen grandes cosas a nuestra vida. Viene a nuestra vida la gracia de Dios, que es lo primero, la llenura de su Santo Espíritu, luego renacimiento de nuevo, de una simiente incorruptiva, y luego sobre nuestra vida también está la justicia de Dios, la fe de Dios, el amor de Dios. Y eso es motivo para que nosotros nos podamos sentir felices. Hermano, tenemos muchas cosas de parte de Dios. Muchas cosas. Y si nosotros analizamos lo que hemos recibido de Dios a fondo y entendemos la misericordia de Dios, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios y ser agradecidos con Dios. Todo esto que recibimos lo recibimos por la gracia de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es un privilegio muy grande de parte de Dios. Renacimos de nuevo de una simiente incorruptible. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando la persona es bajada a las aguas bautismales y empieza una nueva criatura, un nuevo ser. Y luego Dios nos da de su justicia. Por la palabra de Dios vino a nosotros la fe. Y luego Dios
Dice en Romanos 8:9, si mal no recuerdo, que Dios derramó de su amor en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y Dios nos ha dado todas estas grandes bendiciones por su gracia y su amor. Y nosotros nos podemos sentir felices y contentos, privilegiados, hermano, porque en realidad, como lo dije quizá al principio, yo no estaba buscando a Dios. Llegaban a la casa al principio y tocaban y yo me salía por la puerta de atrás cuando llegaban por enfrente. Nosotros andábamos corriendo de Dios y Dios estaba detrás de nosotros buscando la manera de cómo bendecir nuestra vida y traer redención a nuestra alma. Y gracias a Dios porque Dios es paciente con nosotros, hermano, y tiene paciencia, porque a mí me estuvieron persiguiendo 2 años detrás de mí. Y gracias a Dios porque Dios es misericordioso con nosotros y tiene paciencia con nosotros, hermanos, y en su paciencia Dios alcanzó nuestra vida y trajo redención a nuestra alma, y nosotros nos podemos sentir felices, contentos, porque si no estuviéramos corriendo como va corriendo el mundo igual, sin esperanza, viviendo ajenos a la misericordia de Dios, al amor de Dios. Y dice Primera de Juan 2:28 al 29, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todos los que hacen justicia son de Él. Y dice Juan, permanecer en Él, para cuando Él venga, no se vayan o no se alejen avergonzados de la presencia de Dios. Que permanezcamos en su voluntad, en sus propósitos, haciendo la voluntad de Dios, para cuando Él venga con gozo podamos correr a la presencia de Dios. Y no correr de la presencia de Dios, sino correr a su presencia, hermano, porque ahí está la bendición gloriosa y ahí es donde se terminarán todos los problemas. Porque mientras que estemos en este mundo vamos a tener problemas. Vamos a pasar por circunstancias difíciles, adversas, hermanos, y es imposible a veces evitarlas, pero lo que nos sostiene es que Dios ha hecho algo especial en nuestra vida y el amor de Dios está en nuestro corazón, hermano, y tenemos una esperanza gloriosa de vida eterna, y eso nos da la fuerza para poder nosotros seguir peleando la buena batalla y seguir adelante en el nombre precioso de Cristo, que es sobre todo nombre, en el cual hay victoria, en el cual hay poder, hermano, y nosotros somos vencedores por su gracia y su grande amor, y a Él le damos la alabanza y la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Él es poderoso. Ese es nuestro Dios. Él es bueno y su misericordia es grande con nosotros, hermanos, y gracias a Dios por su paciencia y su misericordia. Gracias a Dios por la redención de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Y gracias a Dios porque Dios ha perdonado nuestros pecados y perdona nuestras faltas y nuestros errores. Y como dijo el pastor el domingo pasado, todos somos pecadores. No hay uno que no haga el pecado, dice la palabra de Dios, no hay uno que no peque. No hay justo, en Eclesiastés dice, no hay justo que no peque delante de Dios. Todo ser humano hacemos errores. Pero gracias a Dios porque podemos ir a la presencia de Dios y la sangre preciosa de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado y podemos entrar a sus atrios, adorar y alabar su nombre precioso. Gracias a Dios por su misericordia y su grande amor. Y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todos los que hacen justicia es nacido de Él. O sea, todos los que practican la justicia son nacidos de Cristo. ¿Qué es la justicia? Hacer las cosas justas, correctas delante de la presencia de Dios. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a hacer las cosas correctas, justas, con justicia. Hay una porción bíblica que nos debe alentar, hermanos, y ayudar y motivar. Yo creo que toda la palabra de Dios es preciosa. Es linda. Donde quiera que leamos la palabra de Dios, siempre va a haber un consejo para nuestra vida. Vamos a encontrar algo bueno ahí.
Porque la palabra de Dios es para bendición de nuestra vida. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, lo que leí al principio en Efesios, Dios nos sacó ¿de dónde? De la muerte. Estábamos muertos. Y gracias a Dios porque Dios tocó nuestro corazón y oímos la palabra de Dios y obedecimos al mandato de Dios, porque si no estuviéramos muertos. Por eso está diciendo Juan, hermanos 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quizá alguien diga, todos oyen la palabra de Dios. No, todos oyen la palabra de Dios. Si todos escucharan la palabra de Dios, los jóvenes que había juntamente conmigo en el estudio bíblico estuvieran en la presencia de Dios, o estuvieran en la iglesia y hubieran recibido al Señor Jesucristo como Salvador, pero no quisieron recibirlo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no escucharon la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. No todos quieren oír la palabra de Dios, pero gracias a Dios porque nosotros le hemos recibido, hermanos, y nos ha traído grande bendición, nos ha traído salvación. Dios, por medio del consejo de su palabra, y damos la gloria y la honra al Señor, y damos gracias al Señor por su misericordia. Y nosotros, hermanos, hemos recibido grande salvación de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos recibido grande bendición de parte de Dios. Hemos recibido redención. Y por su gracia, hermanos, hemos recibido lo que hemos recibido. Y dice la palabra de Dios en una forma quizá para hacernos reflexionar y pensar. Y dice Hebreos capítulo 2, el verso 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y la pregunta es como una pregunta que está haciendo el escritor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha regalado? ¿Cómo escaparemos? No podemos, si nosotros descuidamos, hermano, lo que Dios nos ha dado, no podemos escapar del juicio que vendrá. Y tendremos peor condenación porque hemos descuidado algo glorioso y maravilloso que hemos recibido. Debemos de ser agradecidos con nuestro Dios continuamente, todos los días, y darle gracias porque Dios nos ha dado redención, y darle alabanza porque Él ha hecho misericordia con nosotros, hermanos, porque Él es bueno y su misericordia es grande con nosotros. Si es tan amable, ya casi voy a concluir, póngase en pie. Solamente voy a impartir quizá 2 pensamientos más y así estaremos concluyendo en este día. Esperamos que Dios bendiga la vida de cada uno allí en sus hogares, donde estén. Hermanos, Dios es bueno y su misericordia es grande para con nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Usted se ha preguntado algún día qué es la gracia de Dios? Pablo nos dice en Efesios 2:5 y 2:8, porque por gracia sois salvos, por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué querrá decir la palabra la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Esa palabra la va a encontrar en muchas porciones bíblicas. Entonces, hermanos, ¿qué es la gracia o viene siendo la gracia de Dios para nuestras vidas? Porque por gracia, dice, porque la gracia, de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué viene siendo la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es el favor de Dios inmerecible
para el ser humano. No merecíamos lo que hemos recibido. Eso es lo que quiere decir gracia, el favor de Dios inmerecible para nuestras vidas. Eso es lo que significa la gracia de Dios. No merecíamos lo que tenemos. Dios nos lo dio porque Él quiso darnos. Él nos dio redención porque Él quiso redimirnos. Él nos dio salvación porque Él quiso darnos salvación. Él nos dio su Santo Espíritu porque Él quiso darnos su Santo Espíritu. Él nos da de su gracia porque Él quiere darnos de su gracia. Él nos dio redención porque Él quiso darnos redención. Él nos dio de su amor porque Él quiso darnos de su amor. No es porque merecemos. La gracia de Dios es el favor de Dios inmerecible en nuestras vidas. No merecíamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dos cosas muy importantes: la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia? Para poder entender la misericordia de Dios, lo encontramos en el Salmo 103, el verso 10. Y con esto voy a concluir en este día, para entender la misericordia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 103, el verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él ha hecho misericordia con nosotros. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades, nuestros pecados, lo que merecíamos era destrucción, era condenación. Mas Dios no ha hecho eso, ha hecho misericordia con cada uno de nosotros, y en su misericordia Dios ha perdonado nuestras maldades. En vez de pagarnos conforme a lo que debíamos, ha hecho misericordia con nosotros y nos ha dado redención y ha traído vida eterna a nuestras vidas, y a Él damos la gloria y la alabanza, porque Él ha traído redención a nuestra alma y podemos sentirnos felices y contentos porque Dios ha hecho misericordia con nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha hecho de su misericordia para con nosotros una bendición y nos ha bendecido. Y podemos sentirnos en este día felices, contentos, porque Dios ha hecho misericordia con nosotros, hermanos, y nos ha regalado salvación y vida eterna. En esta tarde, así concluyendo, yo le animo que siga buscando la presencia de Dios y vamos una vida agradecida para el Señor. Mi deseo es que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día, donde quiera que estén, donde quiera que vayan. El Señor les bendiga. Nos veremos luego, próximo servicio. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén.